Muy bien, para esta noche se ha programado esta exposición sobre Taylor, el deísmo providencial. Para hacer un poco de referencia al autor, él es el autor de la obra que estamos estudiando, La Era Secular, trabajo original que se publicó en el año 2007. La edición en castellano se publicó en el 2014, de la traducción de Ricardo García Pérez y María Gabriela Ubaldini. En esta obra, Taylor argumenta en contra de la tesis de la secularización de Max Weber, Steve Bruce y otros autores, para quienes a medida que avanza la modernidad, entendiéndose por modernidad un conjunto de fenómenos que incluyen la ciencia, la tecnología y las formas racionales de autoridad, la influencia de la religión disminuye gradualmente, ¿no?, como consecuencia del avance de la modernidad. Taylor parte del hecho de que el mundo moderno no ha visto la desaparición de la religión, sino más bien su diversificación y en Ajá. muchos lugares su crecimiento, sin negar lógicamente las opciones de irreligiosidad también existentes. Taylor, nacido en Montreal en el año 1931, es un filósofo canadiense, ¿no? Como dijimos, conocido fundamentalmente por sus investigaciones sobre la modernidad, el secularismo y la ética, entre otras contribuciones referidas a la filosofía política, la hermenéutica, la filosofía de las ciencias sociales y la historia del pensamiento. Es un catedrático emérito de filosofía de la Universidad de McGill de Montreal. Destacan sus reflexiones sobre la naturaleza del Estado moderno y los retos a la hora de articular la diversidad religiosa y cultural que son propios de este Estado moderno. Cuestiones que ha afrontado defendiendo una perspectiva comunitarista. La fuente que hemos empleado es el tomo 1 de esta obra de Taylor, La Era Secular. Hemos ingresado a la parte 2 de este tomo, que se denomina el punto de inflexión. Estamos hablando del capítulo 6, el deísmo providencial. Solo para referencia, consulté a la Real Academia Española, al diccionario, y encontramos que por deísmo se entiende aquella doctrina que reconoce un Dios como autor de la naturaleza, pero sin admitir revelación ni culto externo. En cambio, por providencia se entiende aquel cuidado que Dios tiene de la creación y de sus criaturas. Entonces vamos a desarrollar el tema del deísmo providencial. De acuerdo con el propio Taylor, es la principal línea argumental de su historia. Y él arranca con esta pregunta: ¿cómo un humanismo exclusivo llegó a convertirse en una opción viable para una gran cantidad de personas, primero entre las élites y luego de modo más generalizado? A continuación, Taylor va a responder a esta pregunta. Por humanismo exclusivo o autosuficiente se entiende aquella tendencia, aquel humanismo que no acepta objetivos finales más allá de la bienaventuranza humana, ni fidelidad a nada que esté más allá de esta bienaventuranza. En cambio, de acuerdo con la tradición religiosa, la bienaventuranza y el objetivo trascendente se distinguían, efectivamente, pero estaban paradójicamente relacionados. Asimismo, Taylor nos dice que el humanismo exclusivo o autosuficiente que resulta del deísmo providencial está en el corazón de la secularidad moderna.
Por eso la importancia de estudiar, de abordar este tema del deísmo providencial, que luego dará paso al humanismo exclusivo o autosuficiente. Entonces vamos a hablar, nos dice Taylor, de la secularidad en el tercer sentido, movimiento hacia la fe como opción, ¿no?, que advino junto con la posibilidad del humanismo exclusivo. Solo para recordar, tenemos que hay tres conceptos de lo secular en Taylor. Por un lado, el concepto sobre la separación entre Estado y religión. Por otro lado, la disminución de la creencia religiosa. Y el tercer concepto sobre el movimiento hacia la fe como opción. Este tema del deísmo providencial, el humanismo exclusivo, es tratado dentro de este marco, dentro de este contexto, la secularidad dentro del concepto del movimiento hacia la fe como opción. Asimismo, Taylor nos dice que el deísmo providencial es una forma intermedia de humanismo exclusivo. Luego vamos a explicar cómo así. Él nos dice que la génesis del humanismo exclusivo tiene lugar a través de una etapa intermedia que a menudo se denomina deísmo. Haciendo un gráfico encontraríamos esta relación, esta lógica. Tenemos por este lado al cristianismo ortodoxo, luego aparece el deísmo, ¿no?, y como consecuencia del deísmo, más tarde, el humanismo exclusivo. Él dice, Taylor, que el deísmo, a su vez, tiene muchas facetas, pero en esta ocasión solamente resalta tres de esas facetas. Por un lado, la que gira en torno a la noción del mundo en tanto diseñado por Dios. Por otro lado, la del pasaje a la primacía del orden impersonal. Y por otro lado, la de la idea de una religión natural verdadera y original. En esta ocasión solo vamos a concentrarnos en esta faceta respecto de la que gira en torno a la noción del mundo en tanto diseñado por Dios. Explicando un poco, el deísmo en sus tres facetas. La primera faceta, la que gira en torno a la noción del mundo en tanto diseñado por Dios. Taylor dice que esta primera faceta del deísmo es perfectamente ortodoxa como noción general. Luego, experimenta un cambio antropocéntrico a fines del siglo XVII y durante el siglo XVIII, resultando lo que Taylor denomina deísmo providencial. En cuanto a la segunda faceta, la del pasaje a la primacía del orden impersonal, comprende la idea de que Dios se relaciona con nosotros estableciendo cierto orden en las cosas. De esa relación emerge una forma moral que podemos aprender si no hay nociones falsas y supersticiones. Implica también la obediencia a Dios. Y respecto de la tercera faceta, la de la idea de una religión natural verdadera y original, la que ha quedado oscurecida por acrescencias y corrupciones y que ahora debe volver a ser esclarecida. Como dijimos al comienzo, nosotros únicamente vamos a abocarnos a esta faceta que se refiere a la que gira en torno a la noción del mundo en tanto diseñado por Dios. Haciendo otro gráfico, encontramos que partiendo de las creencias o de la creencia o del cristianismo ortodoxo, se pasa al deísmo y como consecuencia del cambio antropocéntrico que se da en los siglos XVII y XVIII, surge o nace el deísmo providencial. Y luego, sobre esa base, el humanismo exclusivo, que finalmente dará lugar a la secularidad.
Muy bien, como ya es el estilo de Taylor, cada uno de los capítulos que él desarrolla a su vez tiene un numeral. Entonces vamos a empezar con el numeral 1. En esta parte, Taylor sostiene que el orden social moderno modificó la concepción de la providencia. Él dice que se trata de una perspectiva economicista de ella, es decir, se reduce las posibilidades, ¿no?, la amplitud del concepto o del significado de providencia. Para Taylor, esto constituye un cambio fatídico para la historia. Se trata del estrechamiento de los propósitos de la providencia divina, reducido a un fin único. ¿Cuál es? El beneficio mutuo de los seres humanos. Es verdad, dice Taylor, que el rasgo central del orden de Dios, ¿no?, está dirigido al bien de las criaturas, especialmente del ser humano. Y así encontramos en la tradición judeocristiana. Pero Dios también tenía otros propósitos en su creación. Propósitos, por supuesto, inescrutables, que incluían nuestro amor y veneración hacia Él, dice Taylor. En consecuencia, el reconocimiento de Dios y de nuestra dependencia de Él imponía una exigencia que va más allá de la bienaventuranza del hombre. En el pasaje, como ya se había adelantado, en el pasaje del siglo XVII al XVIII, décadas más, décadas menos, dice Taylor, tiene lugar un cambio antropocéntrico notable. Este cambio tomó 4 direcciones con el efecto de reducir el papel y el lugar de lo trascendente. Primer cambio antropocéntrico. Origina o se da con el eclipse de la idea de que existe un propósito adicional de Dios. Y por lo tanto, la idea de que le debemos a Dios algo más que la realización de su plan. La dimensión trascendente de la fe se volvió menos central, dice Taylor. En cambio, con el segundo cambio antropocéntrico, se produce el eclipse de la gracia. El orden que Dios planeó estaba allí por una razón que está por verse. A fuerza de razón y disciplina, los hombres podrían hacer frente al reto y realizar. Entonces, se pierde la visión sobre la magnitud, sobre la trascendencia, sobre la importancia plena de la gracia. El tercer cambio surge a partir de los 2 primeros cambios, del eclipse de la idea de que existe un propósito adicional de Dios y del eclipse de la gracia. Este cambio implica el desvanecimiento del sentido del misterio. El sentido del misterio se desvanece, se pierde importancia. Estamos hablando, por ejemplo, sobre el mal, sobre la providencia de Dios. En cambio, el cuarto cambio antropocéntrico, dice Taylor, llegó con el eclipse de la idea de que Dios planeaba una transformación de los seres humanos que los llevaría más allá de las limitaciones inherentes a su condición actual. Se pregunta Taylor, ¿qué subyace a estos cambios? O sea, ¿qué fue lo que ocasionó, empujó al ser humano, al creyente, a estos cambios? Por un lado, dice, la reacción contra el fanatismo y el entusiasmo excesivos, dando lugar a la disminución del fervor religioso. Por otro lado, debido al éxito de la nueva ciencia, especialmente de las ciencias naturales. Asimismo, una naciente inclinación por una religión más simple, doctrinalmente menos elaborada y más accesible a la razón.
Además de estas razones, dice Taylor, existen también otras. Entonces hay que hablar, dice, de las causas del estrechamiento de la religión oficial. Nos recuerda Taylor que en el siglo XVII los argumentos se orientaban exclusivamente a demostrar a Dios como creador y a mostrar su providencia. Pasando a las causas. Una de estas, la influencia de la nueva idea de orden moral. La súplica por una vida santa se redujo a ser considerada como una llamada a centrarse en la moral únicamente, y la moral a su vez como una cuestión de conducta. Por otro lado, la religión, en ese sentido, se reduce al moralismo. El amor a uno mismo y a lo social eran en última instancia una misma cosa. Las exigencias de la razón también son una causa del estrechamiento de la religión oficial. Se pretende una religión más simple, se busca una religión más simple, menos elaborada teológicamente. Y como ya habíamos mencionado, otra de las causas es la nueva ciencia, la ciencia natural. Los cuestionamientos al sistema tolemaico, por ejemplo. Esa idea de que el Sol gira alrededor de la Tierra es desvirtuada y reemplazada por la idea copérnica, ¿no? O el postulado copérnico, de que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Y el cuestionamiento al método escolástico, además. Nos dice Taylor que todo esto no es suficiente para explicar el paso de la devoción y la experiencia religiosa a un moralismo extremo. Así, el humanismo devoto, con sus exigencias de un nivel de conducta ética insoportablemente elevado, terminó fomentando el humanismo expulsivo. Asimismo, también está esto de la pugna entre la conciencia religiosa de la depravación y el temor y la alegre afirmación de la inocencia de la naturaleza. Cuando se pone en tela de juicio esto de la existencia del mal, por ejemplo. La religión y la apologética más estrechas, ¿no?, de principios del siglo XVIII encajan, dice Taylor. Yo impermeabilizado y providencia moldeada por el orden moral moderno. Otra pregunta. ¿Por qué, después de todo esto, este orden marcó tan fuertemente la hermenéutica de la legitimidad de esta época? Hay varias facetas. Por un lado está esto de el éxito de las élites al imponer el orden que buscaban en ellas mismas y en la sociedad. La formación de una vida disciplinada, sobria e industriosa, una segunda naturaleza. Aquí está esto de la doctrina de la mano invisible de Adam Smith, ¿no?, que le da una forma canónica a este nuevo orden, a esta nueva concepción. Estamos hablando de una ética burguesa, ¿no?, de producción disciplinada, más que de una ética de la aventura militar que era propio de la Edad Media, de otros tiempos, ¿no? La actividad económica, ¿no?, es decir, ordenada, pacífica, productiva, se convirtió en un modelo cada vez más fuerte para el comportamiento humano. Así, el paso al deísmo también estuvo justificado por ciertos argumentos que son centrales para la tradición cristiana y que a menudo habían usado los reformadores. Por un lado, defensa por parte de los reformadores de la vida ordinaria y las vocaciones del trabajo y la familia, contra las vocaciones supuestamente excepcionales del celibato. Un cuestionamiento al celibato. Por otro lado, el cuestionamiento a los sacramentos de la Iglesia. Cuando, por ejemplo, la misa es puesta en tela de juicio.
Y esta pregunta de ¿cómo podía un trozo de pan ser el cuerpo de Cristo? Esta aseveración ya no era compatible, por ejemplo, con la ciencia natural. Otra pregunta. ¿Qué quedaba de Dios después de este cuádruple eclipse deísta? Después de estos cambios antropocéntricos, ¿no?, a los que hemos hecho referencia. Y responde él mismo, ¿no?, quedaba algo significativo. Dios sigue siendo el creador y por lo tanto nuestro benefactor, a quien le debemos gratitud más allá de toda medida. Le agradecemos su providencia, que ha diseñado nuestro bien, pero esta providencia no deja de ser exclusivamente general. Pero, dice luego, no es suficiente para bloquear el humanismo exclusivo que está avanzando. De esta manera, dice Taylor, el humanismo exclusivo pudo imponerse como algo más que una teoría defendida por una pequeña minoría, como una perspectiva espiritual cada vez más viable, en reemplazo de la perspectiva espiritual clásica, ortodoxa o anterior. Se necesitaron dos condiciones para su aparición. Por un lado, una condición negativa, que el mundo encantado se desvaneciera. Y por otro lado, una condición positiva, que surgiera una concepción viable de nuestras máximas aspiraciones espirituales y morales, de modo tal que pudiéramos concebir la idea de reconocerlas y procurar concretarlas prescindiendo de Dios. Los puntos en los que Dios parecía una fuente indispensable de un poder ordenador fueron los que comenzaron a desvanecerse y volverse invisibles. Lo que hasta entonces era impensado se volvió pensable, dice Taylor. Así pasamos al segundo numeral de este capítulo, que trata sobre la transición de una cultura en la que Dios es una fuente indispensable del orden hacia una cultura en la que el orden puede llevarse a cabo confiando exclusivamente en los poderes intrahumanos, prescindiendo de Dios. Lo que hasta entonces era impensado se volvió pensable, dice Taylor. Quizá pensable, pero no aún pensado. Ello ocurre, dice Taylor, dentro de la cultura que se desarrolló entre las élites de las sociedades avanzadas de Europa Occidental en el siglo XVIII, la cultura de la sociedad cortés. ¿Cuál era la idea de la sociedad cortés? Formaba parte de la autoconcepción que tenían de su propio mundo los estratos de la élite occidental, y principalmente la inglesa, la francesa y la escocesa. Era una autoconcepción moldeada en forma histórica, de un tipo que se había generalizado en la sociedad moderna. La sociedad cortés había emergido recientemente a partir de una forma anterior, y fue definida por el contraste. La sociedad cortés, ¿no?, se caracteriza porque se trata de una sociedad dedicada al arte de la paz, a diferencia de la sociedad medieval, que es una sociedad caracterizada por la violencia, por la presencia de una aristocracia armada, ¿no?, guerrera, por los guerreros. Claro, los caballeros. Los caballeros. La sociedad cortés, en primer lugar, ¿no?, esta era una sociedad productiva, que le daba un lugar importante a las artes útiles y a su mejora sostenida. En términos modernos, la dimensión económica de la sociedad y el progreso económico en particular eran altamente valorados. Y todo esto
se va dando como resultado del tránsito producido gracias al desarrollo del comercio, al incremento de la actividad comercial antes que la actividad guerrera o la actividad bélica o de aventura. La sociedad cortés también se definía por su devoción a las artes más refinadas, a lo que ahora a veces llamamos las bellas artes, ¿no? La pintura, la escultura, a la literatura, la conversación, la filosofía, etc. La sociedad cortés, ¿no? Era una sociedad civilizada. Y esto significaba que había alcanzado un grado de refinamiento más alto que su predecesora inmediata. Los modales, refinados o corteses, eran la clave. Asimismo, esta sociedad también se caracteriza por el intercambio económico y mutua diversión. Son lugares paradigmáticos de la sociedad cortés, el mercado, el salón, ¿no? El café, donde se desarrolla toda clase de conversaciones sobre filosofía, sobre arte, sobre política, etc. El respeto que se debían unos a otros como iguales, sin embargo, tenía límites estrictos. No incluía a la gran masa de campesinos o artesanos, pero lograba reunir notablemente, sin excesiva distancia de rango, a nobles y plebeyos bien acomodados. El papel del orden social moderno en la autoconcepción de la sociedad cortés, ¿no? Debe destacarse. Y para ello hay que hacer referencia a los rasgos del orden moderno. Los rasgos de este orden moderno son, en este caso, la importancia que se le asigna a la libertad. Esta es una característica. Este concepto es una característica de este orden moderno. Por otro lado, un modo de sociabilidad que respeta el interés independiente y la opinión del otro. La idea de que la interacción social está diseñada para el beneficio mutuo. El lugar prominente que se le da al comercio y a las actividades productivas, como ya se había adelantado. La idea de que la sociedad debía civilizarse. El criterio de independencia de las relaciones sociales respecto de la estructura política. Independiente, además, de la autoridad eclesiástica o la autoridad doctrinal particular. Estos son los rasgos del orden social moderno que da cabida a la sociedad cortés. Dentro del marco de la sociedad cortés tuvo lugar un conjunto de límites normativos a la acción y a la intervención de las iglesias y a la eliminación de las diferencias religiosas. Por un lado. Por otro lado, el poder del Estado debía operar en forma independiente del control eclesiástico. Asimismo, el orden público debía mantenerse más allá de las perturbaciones que provocaban las contiendas eclesiástico-doctrinales, proviniesen estas desde abajo, de las sectas, o desde arriba, de la coerción o persecución gratuita del Estado. Y cito textualmente a Taylor cuando concluye en cierta forma, diciendo que la civilización cortés y el orden moral que ella afianza pueden fácilmente pasar a ser vividos como un marco autosuficiente dentro del cual encontrar los parámetros de nuestra vida social, moral y política, y las únicas referencias trascendentes admitidas pueden ser aquellas que respaldan el orden y no justifican su violación. Asimismo, dentro del marco de la sociedad cortés, se categorizaron 3 tipos de religiones peligrosas. Aquellas vinculadas con la superstición o caracterizadas por la superstición, otras por el fanatismo
y otras por el entusiasmo o entusiasmo excesivo. La civilización cortés proporciona el escenario, un lugar de potenciales conflictos serios con el cristianismo, en el que eran posibles diferentes reacciones. Estas reacciones podían ser radicales. Por un lado, críticos de la cortesía, y por otro lado, en el lado contrario, rechazo de la ortodoxia cristiana, en sentido radical. Así, dice Taylor, se iba moldeando un humanismo exclusivo militante, que a veces podía extenderse incluso hasta el materialismo. Ahora pasamos al numeral 3 de este capítulo. Y arrancamos con esta pregunta. ¿Cómo el humanismo exclusivo pudo salir a escena como una verdadera alternativa y para grandes masas de gente? Y a continuación, Taylor dice, el deísmo providencial originó las siguientes condiciones. Primero, el plan que Dios tenía para los seres humanos quedó reducido a que éstos se avinieran a reconocer el orden que Dios había previsto para la felicidad y el bienestar en sus vidas, únicamente. La idea de que el ser humano tiene una vocación adicional más allá del florecimiento de lo humano se atrofia en el ambiente del deísmo. La segunda condición. Una vez que el objetivo se ha reducido, puede empezar a parecer que podemos abarcarlo con nuestras propias fuerzas. La gracia no parece tan esencial. El escenario para la aparición del humanismo exclusivo está preparado. Se puede percibir que los recursos morales espirituales son puramente inmanentes. Y señala Taylor que esto es crucial para su relato sobre la secularidad. Otra pregunta. ¿Cómo acabó siendo posible experimentar plenitud moral, identificar el locus de nuestra más elevada capacidad de inspiración morales sin hacer referencia a Dios, sino en el marco de capacidades estrictamente intrahumanas? Y esto nos trae a la idea de que estamos hablando de una sustitución moral, ¿no?, apartada del ágape cristiano y de la benevolencia desinteresada de los neoestoicos. Para ello hay que hacer referencia a las nuevas fuentes morales, que consisten en que la benevolencia y la preocupación universal son precisamente el sello distintivo del humanismo exclusivo del siglo XVIII. Y hágase referencia al utilitarismo, la teoría de Kant, ¿no?, o la de los nuevos ilustrados defensores de los derechos del hombre y de una nueva bendición basada en la felicidad y el bienestar humanos generales. Estas aparecen como fuentes suficientes como para motivar el movimiento individual, el movimiento social. Por otro lado, el locus de las capacidades morales más altas se identifica como algo inscrito en la naturaleza humana. Es en esa naturaleza humana donde hay que buscar esa motivación, ese impulso. Y tenemos como antecedentes de toda esta nueva experiencia al humanismo no exclusivo y a las teorías morales de la antigüedad. Así, tenemos que el humanismo exclusivo, ¿no?, tiene que su concepto de la prosperidad humana no hace referencia a nada superior que los seres humanos deban venerar, amar, ser. Esa es la característica del humanismo exclusivo.
como ya habíamos adelantado, no acepta objetivos finales más allá de la bienaventuranza humana, ni fidelidad a nada que esté más allá de esa bienaventuranza. Sobre la bienaventuranza humana, entiendo que se refiere a que solo debemos preocuparnos por el bienestar del ser humano de manera individual, de manera colectiva, y nada más. No hay otras metas, no hay otras aspiraciones, no hay nada más que hacer en la existencia. Se reduce únicamente a esta bienaventuranza humana. Asimismo, Taylor hace referencia a las diferencias entre el humanismo exclusivo moderno y el humanismo exclusivo del pasado. Porque, ojo, humanismo también hubo en el pasado, ¿no? Y en este caso hace referencia a la filosofía de Epicuro y a Lucrecio, ¿no? Como resultado de esas diferencias, Taylor puntualiza, por un lado, en el sentido de que la naturaleza y la sociedad humana deben ser reordenadas a la luz de la razón instrumental. Eso es lo que sostiene el humanismo exclusivo, con el fin de que se ajusten a los propósitos humanos. La reordenación activa y la razón instrumental son categorías fundamentales. Por otro lado, el nuevo humanismo ha asumido el universalismo reemplazando sus raíces cristianas. Acepta en principio que para la reordenación de las cosas se debe atender al bien de todo el mundo. Asimismo, para Taylor, las innovaciones que los humanismos modernos realizaron con respecto a los antiguos se inspiran en las formas de la fe cristiana de las que emergieron, caracterizándose por una reordenación activa, ¿no? Racionalidad instrumental, universalismo, benevolencia, pero su objetivo también era rechazar la aspiración cristiana de otorgar trascendencia a la prosperidad. Por otro lado, dentro de sus propios recursos humanos podían encontrar la motivación para la beneficencia y la justicia universales. Una característica de todo esto es el orgullo, no en sentido negativo, sino como aquella fuerza positiva mediante la cual uno se ve impulsado por su propio sentido de la dignidad a estar a la altura de las exigencias de su propia categoría o clase social. Ahora pasamos al numeral 4 de este capítulo. Y Taylor formula varias preguntas. Primera pregunta. ¿Cómo el entendimiento del desplazamiento hacia el humanismo exclusivo nos ayuda a comprender la era secular que estamos viviendo? Por otro lado, ¿cómo se explica que en la actualidad hay una amplia gama de posiciones no creyentes, entre las que se encuentran muchas que parecen deberle muy poco al humanismo ilustrado, incluidas aquellas que son abiertamente hostiles hacia la ilustración y otras que se presentan como antihumanistas? Una tercera pregunta. ¿Dónde situar todo el abanico de concepciones inspiradas por Nietzsche, que condenó de raíz el orden moderno del mutuo beneficio? Entonces acá Taylor está haciendo referencia a algunas de las características de esta era secular y cómo se explica el origen de esas distintas características o tendencias. La afirmación que hace Taylor en su obra, la obra que estamos estudiando, puede descomponerse, nos dice él mismo, en tres partes. En la primera parte, se sostiene que el humanismo exclusivo nació en relación con la ética de la libertad
y el beneficio mutuo, e incluso como un conjunto alternativo de fuentes morales para esa ética. En una segunda parte, sostiene Taylor que no podría haber surgido de ningún otro modo en esa época. O sea, necesariamente iba a darse el deísmo providencial, el humanismo exclusivo y luego la secularidad. Y añade una tercera afirmación, ¿no? Que este origen sigue importando hoy día, que el mucho más amplio abanico de posiciones no creyentes existentes en la actualidad sigue marcando de algún modo, ¿no? Sigue marcado, perdón, de algún modo por este punto de origen en la ética del orden benéfico. Desarrollando esos elementos de los aportes de Taylor. En la primera parte, el humanismo exclusivo nació en relación con la ética de la libertad y el beneficio mutuo, e incluso como un conjunto alternativo de fuentes morales para esa ética. La transición a la que se refiere comienza en la segunda mitad del siglo XVII y se prolonga durante el siglo XVIII, por un lado. Por otro lado, la libertad, concretamente la libertad de creencias, está empezando a convertirse en un valor en sí mismo, en un rasgo esencial para cualquier orden político que quiera considerarse aceptable. Y hace referencia a estas experiencias históricas. Por un lado, la reacción contra la revocación del Edicto de Nantes por parte de Luis XIV. En virtud de este edicto, ¿no?, se reconocía la libertad de conciencia, ¿no?, y había lugar a la tolerancia para la coexistencia pacífica entre los católicos y los protestantes y para evitar las guerras religiosas que habían tenido lugar en el pasado. Pero lamentablemente este edicto, ¿no?, es revocado por Luis XIV. Por otro lado, las campañas de Voltaire. Bueno, ya sabemos, hemos tenido oportunidad de leer o conocer las ideas de Voltaire respecto del clero, respecto de la actuación de la Iglesia, respecto de la religión. Asimismo, también se hace referencia al caso Calas. Este es un incidente lamentable que sucedió en Francia, cuando una familia protestante es acusada de haberse asesinado a uno de los hijos porque supuestamente quiso convertirse al catolicismo, ¿no? Y luego se descubre, se acredita que eso no era verdad. Pero hay un ensañamiento especial contra esta familia fundamentalmente por el hecho de ser protestantes, ¿no? Y todas estas experiencias, lógicamente, generaron una reacción contraria, adversa al clero, al cristianismo de ese momento, ¿no? Y impulsaron la idea de la libertad de creencia. Paralelamente, o tras este énfasis creciente en la libertad, se acrecienta la preocupación por lo que podríamos llamar el bienestar, unido, nos dice Taylor, ¿no?, unido a la prosperidad económica y el crecimiento, a medida que se empiezan a comprender cada vez más las posibilidades que ofrece este último. El énfasis en la libertad y el bienestar adquiere un tinte más radical a finales del siglo XVIII. Se proponen y promueven propuesestas que comportan ciertos alejamientos bastante radicales con respecto a la práctica vigente. Por ejemplo, en economía, esta regla de dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Asimismo, este siglo también se caracteriza porque es la época de las revoluciones. La Revolución Francesa se dio en este siglo. Por otro lado, la idea moderna del orden moral,
pasa en este siglo de adoptar un papel principalmente hermenéutico a asumir una función más bien prescriptiva. Ahora, es en el seno de este movimiento cuando surgen primero el deísmo providencial y a continuación las primeras formulaciones influyentes del humanismo exclusivo. La motivación del nuevo humanismo vino acompañada, nos dice Taylor, de un creciente sentido de la capacidad humana. La del agente ordenador, desvinculado e imparcial, o la de quien se da su propia ley. Estamos haciendo referencia a Kant, por ejemplo. Claro, Claro, la autonomía. O la de un agente que pudiera recurrir a unos inmensos recursos interiores de benevolencia y simpatía que le capacitaran para actuar en aras del bien humano universal a una escala sin precedentes. En resumen, nos dice Taylor, la identidad parapetada, capaz de imponer control disciplinado y benevolencia, generó su propio sentido de la dignidad y el poder, así como sus propias satisfacciones interiores, todo lo cual logró inclinar la balanza en favor del humanismo exclusivo. Pero también nos dice Taylor que hubo un movimiento negativo. Podemos apreciar, ¿no?, que una veta de ira o incluso de odio hacia el cristianismo ortodoxo recorre buena parte de la Ilustración. Los defensores de la Ilustración se enfadaban y mostraban hostilidad hacia el cristianismo. Lo atacaban por su oscurantismo y su irracionalidad. La formulación y propuesta de objetivos más allá de la prosperidad humana se consideraba una negación del derecho a la felicidad. Se hablaba de una felicidad aquí y ahora, no en el más allá. Singularmente repulsivo al cristianismo, a juicio de la mentalidad ilustrada, fue la forma, nos dice Taylor, jurídico-penal global, según la cual la doctrina del pecado original y la expiación y nuestra salvación a través de Cristo se entendía como la satisfacción que Él ofrecía por esta culpa, pagando, por así decirlo, la multa. Es decir, esta idea de el pecado original y la necesidad de expiación y la salvación ya no tenía cabida, ¿no? Se rechazaba. En todo caso, lo que aflora con claridad con todo esto es que tanto en sus motivos positivos como en los negativos, la aparición del humanismo exclusivo estuvo estrechamente vinculada a la ética de la libertad y el orden benéfico. Y fueron las poderosas satisfacciones morales de esta ordenación triunfante las que motivaron positivamente que se abrazara el nuevo humanismo. Mientras que fueron los fracasos de la religión en relación con esta ética los que a menudo motivaron el desplazamiento negativamente, afirma Taylor. Asimismo, en este numeral, Taylor hace referencia también a este tema de la relación entre la reforma y la secularización. Entendiéndose que secular puede referirse a los asuntos de este mundo, los asuntos temporales, y contrasta con los asuntos de la ciudad de Dios, que son espirituales. Contrastación entre lo temporal y lo espiritual. En su forma medieval original, tenemos dos esferas de vida, con sus actividades y oficios particulares que se corresponden con las dos ciudades que coexisten en la historia. Por un lado, la ciudad de Dios, la de la espiritualidad, y por otro lado, la ciudad terrenal, lo secular. Tienen cada una sus reglas y normas especiales. Dice Taylor, el proceso que he venido denominando reforma, ¿no?, modifica también los términos de esta coexistencia. En última instancia, se aproxima a hacer desaparecer por completo esta
dualidad. Mm. Esa desaparición, dice Taylor, se produce en torno a tres vectores estrechamente relacionados. Por un lado, esta es una referencia histórica, ¿no? Tiene su inicio en la Reforma Gregoriana del siglo XI y el Cuarto Concilio de Letrán de 1215, que subrayaban cada vez más la devoción personal y la disciplina ascética, y la regla de que los fieles deben confesarse y comulgar una vez al año, respectivamente. Por otro lado, la Reforma Protestante, dice Taylor, representa un ataque frontal contra el propio dualismo. No solo rechaza la idea de que las vocaciones espirituales de los monjes son superiores a la de los laicos, sino además las considera manifiestamente inválidas. No se puede ser un verdadero cristiano saliéndose del saeculum. Al respecto... Del mundo ordinario. Exacto. Mundo ordinario. Al respecto, Weber hablaba de un ascetismo intramundano. Sí, y Gustavo Gutiérrez decía, ¿no? Que esta idea de salir del mundo no era una idea cristiana. El cristianismo supone más bien entrar en el mundo, en términos de la encarnación, ¿no? Claro. Que decía él, salir del mundo puede ser un signo de espiritualidad para cualquier religión, pero no para el cristianismo. Claro. Pero sin embargo al cristianismo se le acusaba de eso, ¿no? De alejarnos del mundo, ¿no? Con ofrecimientos en otro mundo, y que eso implicaría descuidar lo terrenal, ¿no? Por otro lado, dice Taylor, todas las ramificaciones de la Reforma promueven el desencantamiento. Los protestantes de una forma más radical. En la medida en que la descripción sacro-profano desaparece de nuestras vidas, acaba pareciendo aún más obvio que la vida cristiana solo puede consistir en una determinada manera de vivir en el mundo. En la segunda parte de las afirmaciones de Taylor, ¿no?, sobre esto de que no podría haber surgido de ningún otro modo en esa época, estamos hablando del deísmo providencial, el humanismo exclusivo, ¿no? Formula esta otra pregunta, la de que un ethos no creyente no podría haber surgido bajo ninguna otra forma. Y él responde diciendo que por la propia naturaleza de las cosas, este tipo de afirmación es muy difícil de demostrar. Y a continuación hace una pregunta que al mismo tiempo contiene alguna forma de respuesta. Y dice, ¿cómo podría contrarrestarse la inmensa fuerza que la religión ejercía en aquella época en la vida humana, si no es utilizando una modalidad de las ideas éticas más poderosas que esa misma religión había contribuido a consolidar? La tercera afirmación, la afirmación añadida de Taylor, que este origen sigue importando hoy día, que el mucho más amplio abanico de posiciones no creyentes existentes en la actualidad sigue marcado de algún modo por ese punto de origen en la ética del orden benéfico. Y afirma que toda no creencia actual sigue marcada por aquel origen. Lo que estoy exponiendo aquí, dice Taylor, es otra tesis sobre la historicidad de nuestras opciones actuales, sobre la sedimentación del pasado en el presente. Donde sostuve en esta tesis que nuestra interpretación de nosotros mismos como seres seculares se define por la sensación histórica, a menudo terriblemente vaga, de que hemos acabado por ser así después de vencer y superar formas de fe
anteriores. Ya para terminar y resumir la exposición, la enseñanza que hace Taylor en esta parte de su libro, debemos señalar que a la creencia o al cristianismo ortodoxos le siguió el deísmo, y como consecuencia de los cambios antropocéntricos que se dieron en los siglos XVII y XVIII, este deísmo pasó a convertirse en deísmo providencial. Y luego, esto sirvió para dar lugar al humanismo exclusivo, que finalmente desembocó en la secularidad, de la cual estamos hablando. Haciendo un gráfico, podría señalarse que en la época de la creencia o el cristianismo ortodoxos, la trascendencia ocupaba un lugar especial, preferente, resaltante, sin divorciarse lógicamente de la inmanencia, que tenía menor importancia. En cambio, en esta era de la secularidad, la inmanencia pasa a ocupar ese lugar que correspondía antes a la trascendencia, ¿no? Y adquiere relevancia, importancia, ¿no? Y la trascendencia queda en segundo lugar o en una posición menor a la inmanencia. Y para terminar, diremos que Taylor, en la era secular, parte del hecho de que el mundo moderno no ha visto la desaparición de la religión, sino su diversificación y en muchos lugares su crecimiento, sin negar las opciones de irreligiosidad también existentes. Gracias.